buenos días, queridos hermanos. Nos da un placer, un gusto estar aquí con ustedes, compartir la lección número 3 de la escuela sabática. Argelia, ¿cómo estás? Hola, mi amor. Muy bien, muy contenta. Pues estamos listos. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con una oración? Claro que sí. Vamos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por bendecirnos grandemente con tu presencia, Señor. Por habernos bendecido a lo largo de la semana, por tenernos conmigo a la casa del Señor, Señor. Para estar contigo, mi Dios, para compartir con nuestros hermanos en Cristo también. Y te pedimos, Señor, que nos ilumines para que esta lección, Señor, sea de gran beneficio y provecho espiritual para cada uno de los oyentes y para nosotros también. Mi Dios, en tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, es un título que nos dice mucho. Controversias. Fíjate que qué situación tan importante esto de la controversia, porque Jesucristo, a lo largo de su andar y en todo lo que él realizó en los milagros que hizo, la gente que lo estuvo siguiendo, y hablemos de los, independientemente del pueblo judío, que también iban los escribas y los fariseos, para ver qué hacía o qué decía Argelia, ¿sí? Entonces, la controversia está en la idea que tenían aquellos y lo que Jesús ya les venía interpretando. Sí, pues, ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos encontramos en un ambiente de controversia? Lo evitamos, ¿no? Mejor decidimos quitarnos de ahí. Mejor yo no le entro al debate o yo no le entro a la controversia, porque manejar o trabajar o conversar con una persona que no está de acuerdo con la forma de pensar mía, con mi creencia o con lo que sea que soy yo, entonces prefiero evitar eso, prefiero evitar la controversia, pues para no tener problemas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Mejor es, yo no entro en la controversia, mejor me quito y dejo que los demás se peleen. Pues sí, pero si te das cuenta en este caso, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, Jesús siempre hizo frente a la situación. Nunca se quitó, nunca se hizo a un lado. Pero porque Jesús no es porque no estuviera de acuerdo, o bueno, más bien lo que él predicó todo el tiempo fue lo que él vivía, el amor, el compartir, el dar, el sanar, el cumplir su objetivo, esa meta que él tenía. Los que no estaban de acuerdo, pues eran estos grupos, estas sectas que se formaron dentro mismo de la iglesia, que no estaban de acuerdo con lo que Jesús hacía. Pero como bien dices, Jesús supo cómo acercarse a ellos, cómo hablarles con amor, cómo decirles, no estás en lo correcto. Pero lo hizo con un tiento que, bueno, para mí sería imposible, la verdad. Es que sobre todo en el sentido de que las personas, los fariseos o los escribas que siempre lo andaban siguiendo para ver en dónde, por decirlo de alguna manera, Jesús tropezaba para poderlo en un momento dado señalar, ¿sí? Que él quedara expuesto como algo, como alguien que estuviera mintiendo. O que lo estuviera haciendo mal. También. Porque no era como ellos decían. Como veíamos en la lección de la semana pasada, que decía el relato, bueno, curó a una persona en sábado. Pero ¿cómo lo hizo? Le preguntaban, ¿cómo Jesús te curó? Me tocó y era un leproso. ¡Ah! Te tocó. Te tocó. O sea, esta persona que te salvó, que te sanó, ahora es un impuro. O sea, ni siquiera estaban viendo el beneficio que daba, que tenía en la sociedad, sino qué cosa estaba haciendo que podían señalar, como cuando Daniel, ¿no? A ver, ¿qué le encontramos a este hermano para poder
enviarlo al foso de los leones. Así con Jesús, vamos a ver qué cosa le encontramos que haga mal o que diga mal, porque con eso lo vamos pues a tirar, ¿no? A tirar el trabajo. Y más que tirarle el trabajo, era precisamente provocarlo a él para ver qué respuestas tenía, y el saber las respuestas que Jesucristo ya les manifestaba. Por ejemplo, cuando fue aquí en la lección, lo vemos en la siguiente, en la curación del paralítico. En ese momento había 4 personas que buscaban la manera, y al ver la multitud que había en ese momento y no poder acercar al paralítico para meterlo ahora sí que por la puerta, y que Jesús obrara en él, lo que hicieron fue, pues vamos a subirlo por el techo, hicieron un hueco y lo bajan. Jesús, al ver esa actitud de fe de estos 4 personajes que lo llevaron, le dice al paralítico, ¿no? Tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Y me imagino yo la escena, como nos dice nuestro maestro en clase, me imagino la escena todos... Oh. ¿No? ¿Viste lo que hizo? Perdonó sus pecados. Perdonó sus pecados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dice también a los que estaban allí, entre ellos escribas y fariseos? ¿Qué es lo que les dice, no? Que es mejor decirle a esta persona, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Y anda. Ahí los mismos fariseos, los mismos estudiosos de la ley se quedan sorprendidos, y aparte de los sorprendidos, callados. ¿Por qué se quedan callados? Por el hecho de que sabían que Jesús tenía la razón. Jesús sabía que él podía, aún en sábado, hacer ese tipo de cosas porque ¿qué era mejor? ¿Sí? Hay un comentario en el que dicen de que Jesús mismo comenta de que a un pastor se le pierde una oveja en un hoyo. Uh-huh. Y les dice, bueno, ¿qué es mejor? ¿Dejar que la oveja se muera en el agujero o rescatarla? Lo mismo da con un ser humano. ¿Qué es mejor? ¿Salvarlo o dejarlo que muera? ¿No? ¿Sí? ¿Salvar una vida o destruirla? Claro, es la maravilla del amor de Dios hacia nosotros, que Él siempre busca cómo acercarse a nosotros. En este caso del paralítico, los amigos lo llevaron hasta los pies de Jesús. Y Él sabía que esta persona no solo traía una necesidad física, sino su primer necesidad de este hombre era la necesidad espiritual. Y en el momento en el que le dice, tus pecados te son perdonados, imagino la felicidad de este hombre, que yo creo que ya ni se acordaba de que no podía caminar, con el simple hecho de que Dios le hubiera perdonado, por cómo él se sentía moralmente. Creo que ahí vino su primera sanación de esta persona. Y entonces cómo Dios busca todos los medios para alcanzarnos. Fíjate que estuve escuchando que en esos tiempos habían 6 sectas dentro de la iglesia. Los fariseos, que eran fanáticos, perfeccionistas, extremistas. Los escribas, pues que eran tan dotados de sabiduría que por eso escribían. Ellos documentaban todo, pero con conocimiento, no eran improvisados, digamos. Los saduceos, que eran los liberales de la iglesia, ellos como que jugaban a que sí, a que no, como hoy sucede también. Escuchaba yo en esos comentarios que nosotros somos parte también, tal vez, de alguno de esos grupos. Somos liberales, somos perfeccionistas, somos muy conocedores de la palabra de Dios. Estaban también los esenios, que eran los que decían que
que tenían que alejar del mundo para que el pecado no los alcanzara. ¿Cuántas personas hoy no conocemos que viven allá en la montaña encerrados porque el pecado los contamina y no hacen nada en su vida espiritual, pero ellos están encerrados? Los celotes, que con armas defendían la palabra de Dios. Y hoy también tenemos o conocemos a muchas personas que están en ese canal de defender cuando no hay nada que defender. El amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que lo único que hay que hacer es compartirlo. Y el último de los grupos es los herodianos. Los herodianos era un grupo mencionaba esta persona, la que escuché, un pastor, que era un grupo de politiqueros. Y decía él la diferencia de político a politiquero. Cómo hoy en día podemos también ver que dentro de la iglesia, no, yo voy a estar en este puesto para poder compartir el amor de Dios. Pero esa no es tu intención, lo que quieres es poder. Estás metiéndote por otros rumbos. O llenarte también de vanagloria. Exacto. Decirte, no, pues yo estoy aquí y como yo estoy de líder ahorita de la iglesia, no, hombre, todo va a funcionar de una manera distinta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que te endiosas con tu puesto, por decirlo de alguna manera, que se te olvida que eres un servidor de Dios. Exacto. Y que nosotros podemos estar también cayendo hoy día en estos grupos. Tal vez mi personalidad o no me he dado cuenta que estoy actuando de esa forma, o soy extremista, o soy muy estudioso, muy legalista, ¿no? O soy muy liberal. Pues no pasa nada. Pero sabes que aún con todas esas cosas que se dan en nuestra iglesia o en ese momento, Jesús siempre tuvo la forma de acercarse aún a esas personas para, como el paralítico, para decirle: tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Y en ningún momento leemos aquí en el relato que les haya dicho a los fariseos: ¡qué ole! Ya lo perdonó. No, su actitud de Jesús siempre fue de amor, de humildad, para que ellos supieran o vieran el gran amor de Dios manifestado en cada uno de sus actos. Yo creo que la actitud de Jesús no era tanto como, véanme, ¿no? Yo lo estoy haciendo, porque él, antes que todo, lo primero que hacía era orar. Entonces, para poder tener una buena comunicación con el Padre, todo lo que hiciera iba a ser en su nombre y nunca él poniéndose por enfrente de su Padre. Entonces, con esto, Jesucristo en su andar enseña tanto a sus discípulos como a toda la gente con la que compartió en su momento, e inclusive a los mismos fariseos y a los mismos escribas, que son los que más lo estuvieron, así que, por decirlo de alguna manera, hostigando, siempre tuvo una enseñanza que darles. Y ellos reconocían, de alguna manera reconocían, que por su forma de hablar, este cuate, ¿quién es, no? Entonces no es cualquier, ¿cómo se llama? Sí, cualquier pastor, No es o cualquier cualquier feligrés, enviado, ¿no? O un enviado que viene y se para y dice: yo soy y yo voy a hacer esto y lo otro, ¿no? O nos quiere sorprender. Sí, exactamente. Sin embargo, Jesús siempre con amor mostró lo que se puede hacer cuando realmente se tiene una actitud de servicio, cuando realmente tienes una comunicación con el Señor, puedes lograr eso y muchas cosas más. Exactamente. Y Jesús nos da una gran enseñanza porque Jesús estaba en todos lados. Dice aquí la lección que ahí estaba en la casa de estas personas donde curó al paralítico. Y después, en la parte del lunes, dice que Jesús fue al mercado y fue donde vio a Leví Mateo. Así es, en su caminar. En su caminar. O sea, Jesús no estaba en la iglesia nada más ahí sentado. O en su casa.
o encerrado. Su misión la cumplía y andaba en todos lados. Fue al mercado, vio a Leví Mateo, le hizo el llamado a Leví Mateo. ¿Y él quién era? ¿Quién era Leví? Leví Mateo era un publicano, pero también era, bueno, de nacionalidades judío. Uh-huh. Sin embargo, él trabajó para el Imperio Romano como recaudador de impuestos. Entonces él lo que hacía de lo que le decían los romanos, pues tú tienes que sacarle los impuestos a la gente, y él se quedaba siempre con una parte. Entonces, la gente que llegaba a compartir, digamos, dentro de la casa de un publicano, era una persona, pues por decirlo así, no santa, ¿no? Porque no podía él, como un publicano comparte con los judíos, ¿no? Casi no te juntes con esos. No te juntes con ellos, ¿sí? Exactamente. Entonces, cuando Jesús llega y dice a Leví, sígueme, Leví, de tanta era su alegría, que hizo una reunión en su casa. Y en esa reunión en su casa hubo diferentes tipos de personas, pecadores, publicanos, más publicanos, sí. y Jesucristo comiendo y sus apóstoles con ellos, ¿no? Sí. Dice, pero ¿cómo haces esto? Y entonces los que estaban ahí espiando, como siempre, ¿cómo se atreve tu maestro a sentarse aquí con estos? Y cómo hoy nosotros también nos atrevemos a señalar y a decir, ¿ya viste? Pss, ¿cómo viene? La otra vez comentábamos en clase, dice, ¿ya viste cómo viene? Hasta con un tatuaje, hasta con un hijo, ¿cómo se atreve? ¿Cómo nos atrevemos a hacer eso cuando, al contrario de mirar sus errores, deberíamos estar agradecidos que ha vuelto, que está otra vez en la iglesia? ¿Cuánto nos hace falta ese amor de Dios? Y dice aquí en la parte del lunes que Jesús respondió indicando que los enfermos no son los que los sanos no son los que necesitan un médico. Y es a lo que él vino. Son los enfermos los que necesitan de sanación, de ese abrazo, de quitar ese dolor. Fíjate que esto me recuerda a lo que la semana pasada se dijo en la clase que tuvimos, ¿no? Que es sorprendente ver que en la iglesia tenemos a veces ciertas voces, ¿no? Pero decía bien el maestro de la clase, decía, bueno, es que yo no vine a verte a ti, ni vine a ver a los hermanos, Pues sí. sino a quién vine a ver. ¿Con quién me vine a ¿Con encontrar? quién me vine a encontrar? Entonces yo vengo a buscar a Dios. Claro, el saludar a mi hermano, sí, lo saludo, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Pero mi mente, Tu objetivo. mi objetivo es estar con el Señor, estar atento a su mensaje, estar atento a los cánticos que también ayudan mucho a alegrar el espíritu, ¿no? De cuando estás elevando tu cántico a Dios, tu alabanza a Dios. Y es cuando debes de ponerte tú a decir, ¿a qué voy a la iglesia? De ahí el porqué de los grupos políticos que hubo, porque ¿a qué venimos? O vengo a ver a los hermanos, a criticarlos cómo vienen, si vienen de mezclilla, si vienen de trajes, si vienen las hermanas bien vestidas, no sé, todo el ámbito que se te pone al frente, ¿no? Si hablan bien, si no dijo bien, o sea, ya cuando perdemos de vista a Jesús, pues entonces sale nuestra humanidad, dirían por ahí, sale nuestro código postal.
¿no? Así es. Así es. Luego sale a relucir nuestro coraje, todos esos rasgos de carácter que el enemigo Le- quiere que resaltemos precisamente en el día santo, en el día que Dios apartó para nosotros, en el día que debemos estar en comunión con el Señor. Y eso habla nuestra parte del martes, el Señor del sábado. ¿Cómo, cómo, qué- cómo te pareció este día? ¿Qué encontraste ahí? Mira, en el día del Señor del sábado es el hecho de que Jesús iba caminando y sus discípulos iban recogiendo ¿cómo se llaman? Espigas, tenían Espigas, hambre. tenían hambre ellos. Y otra vez los van siguiendo. Pero ¿cómo es posible que tu Señor permita que ellos levanten la comida? Están trabajando. Están trabajando. Y les recuerda, y Jesús así los alcanza, como todo siempre Jesús al pendiente de todo lo que sucede, los escucha y les dice, ¿qué no se acuerdan cuando David entraron a la iglesia, estaba Abiatar Ujú. en la iglesia, y llega David y agarra los panes que estaban dedicados nada más a los sacerdotes, los panes consagrados para los sacerdotes, Ajá. y los toma y los comparte con Con sus con su hombres, gente, con su gente. ¿no? Dice, no es lo mismo ahorita que yo comparta también que esto Tienen que hambre, es tienen una hambre, necesidad. entonces no es lícito entonces que ellos levanten esos espigas y coman. Pero te das cuenta con qué amor el Señor o sea, les explica. Si a nosotros nos dijeran, oye, cualquier observación que nos hagan, Como adventista, ¿no? Que ya como te identifiquen, ¿no? adventista, Como adventista que eres, ¿no? ¿cómo vas a responder? Bueno, yo sí le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué estás viendo? O tu respuesta siempre va a ser de confrontación. Pero Jesús todavía se detiene a explicar, ¿qué no recuerdas Esta esta actividad que realizó. situación que alguna vez pasó? Es lo mismo, tienen hambre. Y ahí es cuando les recuerda que el sábado nos hizo para el hombre. Sí, el sábado Dice, no se hizo para el hombre, sino el hombre se hizo para el sábado. Jesús indica además que el sábado fue creado para beneficio de la humanidad y no a la inversa, y que el fundamento de tal aseveración es que Él es Señor del sábado. El sábado fue creado para beneficio nuestro, no para andar señalando, viendo cuántos pasos damos, ni nada que no nos aleje de esa comunión con Dios. Cuando eso está sucediendo, hay que detenernos, porque entonces estamos inclinándonos a estar en esos grupos, ya sea fariseos, celotes, decíamos hace rato, escribas, saduceos, hasta herodianos. Hay que detenernos. Y vemos ahí también a Jesús que después de estar en la casa de Leví se dirige al campo con los discípulos, pero del campo se va al templo. ¿Ves cuántos lugares recorre el Señor? Jesús es un ser de orden. Y él ya tenía una estructura de cómo iba a ir a visitar en las diferentes partes a donde él llegó, siempre ya tenía En mente a dónde iba a llegar a y dónde llegar. con quién se iba a encontrar. Y bueno, viene esta parte que estando en el templo Jesús sana a una persona. Dice aquí a un hombre que tenía la mano seca. Y entonces otra vez vienen los señalamientos. ¿Cómo? ¿Está sanando en sábado? Caray, ¿cómo tantas señales que nos muestra la palabra de Dios de cómo cómo está tan deteriorado nuestro carácter, cómo estamos tan lejos
de ser lo que Dios nos pide. Porque yo al leerlo dije, wow, o sea, casi, casi me estás diciendo cómo, cómo Que estás como transformando tu carácter, cómo estás pidiendo a Dios que transforme tu carácter si... si al final de cuentas siempre tu humanidad te gana. Exactamente. Y una vez más, Jesucristo estando molesto, pues molesto por la actitud, ¿no? Decir otra vez. Y dice, bueno, entonces ponte ahí en el centro y levanta tu mano. Se acerca aquel hombre y levanta su mano y en ese momento la mano se le compone. Queda sana. Queda sana. Gloria a Dios por ese portento. Y que para Él no hay imposibles ni tampoco su bendición. Las bendiciones de Dios no se detienen por ese grupo de personas. El servicio para Dios jamás se va a detener porque haya personas que no estén de acuerdo o que estén en controversia, como dice nuestra lección. Porque la controversia la vamos a encontrar en todos lados. Que no están de acuerdo o que piensan diferente a nosotros. Yo creo que esta lección nos deja una enseñanza de que siempre va a haber personas que no estén de acuerdo con nosotros. Pero eso no es un motivo o una limitante para continuar, para hacer, para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Si te das cuenta, la más grande controversia que existe, inclusive en nuestros días, es el hecho de por qué nosotros celebramos nuestra reunión de iglesia, nuestro culto en sábado. Y la mayoría de las denominaciones lo hacen en el domingo. domingo. ¿Sí? Pero ya lo acabas de decir, Jesús el Señor del sábado. ¿Sí? Entonces debemos de tener nosotros conciencia de que estamos siguiendo nada más una ordenanza, un cuarto mandamiento. ¿Sí? Y aparte de esto, Jesús nos muestra que aunque sea el sábado, también se puede trabajar siempre y cuando se esté trabajando en el servicio de Dios. ¿Sí? Ayudar a los que menos tienen, ayudar a los enfermos, a las viudas, ¿sí? Llevando una palabra de consuelo, una oración para alguien que lo requiera, ¿sí? Porque Jesucristo fue lo que hizo. En su caminar eso fue lo que hizo. Cada vez que llegaba una persona, se acercaba y tenemos la muestra de la mujer, ¿no? Que nomás con el puro toque de su manto se alivió del flujo que ella tenía. Sí, de su dolencia. Y él lo sintió y dice, espérame, ¿quién me tocó? Voltea inmediatamente y ella arrepentida dice, Señor, pues fui yo. Dice, por tu fe te has salvado. Sí, Jesús siempre va a tener el amor para tocarnos, para sanarnos. Y es muy importante que nosotros nos pongamos en ese lugar de la familia de Jesús, pero no de la familia que menciona la lección, esa familia que también estaba en controversia, en decir, ya incluso sus propios hermanos decían, está fuera de sí. Estaban unidos a ese grupo de personas que no compartían lo que Jesús o el ministerio que él estaba haciendo. Fíjate nada más como de esa manera, sus hermanos cayeron en el juego, tanto del enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, no, pues vamos por Jesús, porque ya cuántos días que ni siquiera ha podido comer, que a lo mejor ya está desvariando, ¿no? Está loco. Está loco. Y hacen la comparación también cuando Jesús saca el endemoniado de la persona, él dice, sale inmediatamente de ahí, ¿no? Sí, le ordena. Le ordena, sal de ahí y a él, y sale el demonio y le dice, cállate, ¿no? Con cierta autoridad. Entonces ahí, si te das cuenta, es una especie como de emparedado lo que se da. Así es. Una especie de sándwich en el que pasa una actividad en que en forma directa el enemigo influye en la familia e influye en la persona, ¿no? Y agarra y se va, y entonces ahí es como Jesús hace su servicio él de amor, de humildad, de sanación.
Y ¿sí? entonces Él Y confirma quién es la verdadera familia. todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Queridos hermanos, estamos muy agradecidos con ustedes por haber escuchado con esta lección de Escuela Sabática número 3. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. Ahora sí que nos quedamos con muchas cosas más que decir, pero seguramente, bueno, solo fue compartir con ustedes lo que nosotros pudimos ver. Gracias, gracias a todos. Feliz sábado. Feliz sábado.